Gloria a Dios. Hoy sí. Ya me estaba sintiendo nervioso ahí, ese sonido. Entonces nosotros miramos a Jesús como el buen pastor. Hay dos metáforas que están entrelazadas, el buen pastor y la puerta. Yo soy la puerta y soy el pastor, pero está hablando él de sí mismo. Jesús en muchas metáforas en el Evangelio de Juan ha hablado y él se identifica como el yo soy. Y miramos que yo soy el pan de vida en Juan 6:35. El que de mí comiere jamás tendrá hambre. Yo soy el pan viviente, Juan 6:51. Yo soy la luz del mundo, 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Hijo del Dios yo soy, Juan 10:36. Yo soy la resurrección, Juan 11:25. Yo soy la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy la verdad, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Yo soy la puerta, Juan 9. Y yo soy el buen pastor, Juan 10:9. Y yo soy el buen pastor, el 10:4. Y vamos a estar considerando estas dos metáforas. Yo soy la puerta y yo soy el pastor que está entre. Entonces vamos a estar viendo esta. El día de hoy vamos a considerar estas dos metáforas. Y es especial porque estas dos metáforas están entrelazadas entre sí, ya que ahora estamos honrando a nuestro pastor, su ministerio. ¿Cuándo más el Señor Jesús, como el pastor de los pastores, es el ejemplo de seguir? Vamos a ver el ejemplo de seguir. Y aquí vamos a estar viendo un contraste entre el ladrón, el salteador y el buen pastor. Va a haber un contraste. Primero yo me voy a dedicar un poco de tiempo en lo que es lo negativo y después vamos a ir a lo que es lo positivo, en el sentido de que hay un contraste entre Jesús y los fariseos. Ahora, yo quiero poner este texto en su contexto. Hermanos, siempre los versículos hay que ponerlos en su contexto para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Es que si vamos nosotros a Juan 9, Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento, le puso lodo y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Fue, se lavó y el ciego de nacimiento veía, y los judíos lo vieron que veía y le preguntaron quién le había sanado. Él dijo, un hombre me sanó. Y este día era día de reposo. Entonces ellos llevaron a este hombre, porque no era lícito para los judíos sanar el día de reposo, y llevaron a este ex ciego a los fariseos, y los fariseos empezaron a investigarlo, a cuestionarlo, y empezaron a decirle que no era lícito que él estuviera ciego. ¡Wow! Escuchen. Porque era un día de reposo. Supuestamente, los fariseos eran los pastores que supuestamente ellos tenían que pastorear el rebaño del pueblo o el pueblo de Israel. Ellos eran los que ministraban al pueblo, eran los líderes espirituales que administraban la ley de Dios. Y ellos habían puesto tantas demandas después de la ley que había hecho bien difícil la entrada al cielo a las ovejas. En el capítulo 9 de Juan,
9 al 13, los judíos lo llevan ante los fariseos porque era el día de reposo. Para los fariseos era más importante guardar el sábado que un ciego de nacimiento pudiera ver. Ahí miramos que ahí no hay amor, no hay misericordia. Porque en Juan 9:22, ¿no? Sus padres temían que los echaran de la sinagoga, porque estos fariseos, cuando alguien estaba en contra de su enseñanza, lo que hacía es que los expulsaba de las sinagogas. Y esto pasó, y los padres le dicen, este es tu hijo que estaba ciego, sí, este es mi hijo que fueron ciegos, y le dice, este era ciego de nacimiento, ¿tú sabes quién lo sanó? Le dice, yo no sé, edad tiene él para que él les diga, ¿ok? ¿Quién lo sanó? Porque dice que tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Si alguien declaraba que Jesús era el Mesías. En el 9:34 el ciego les habla y les da una teología y les da en la cabeza a los ciegos, los ciegos fariseos, porque después dice el Señor que son ciegos, pero Él les dice, yo no sé si el hombre es pecador o no, lo que sé que yo antes era ciego y ahora veo, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, que Dios no escucha a los pecadores, pero que Dios escucha a aquellos que son mandados por Él. Entonces, en este contexto es que Jesús se encuentra Jesús se encuentra con él después y le dice, ¿sabes quién soy yo? No, Señor, ¿quién eres? Yo soy el que te abrió los ojos, yo soy el Mesías. Y él se postró y le adoró. Le adoró. Solo hay dos clases de personas en la vida. Los que blasfeman contra Jesús y los que adoran a Jesús. Solo existen dos clases de personas. Los que desprecian a Jesús y los que adoran a Jesús. Yo sé que en Juan 10:10, cuando dice que el enemigo no ha venido a matar, lo voy a leer. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan abundancia. Y sabemos que muchas veces nos han hablado de que este individuo que viene, este ladrón es Satanás. Pero en mi texto Jesús no está hablando de Satanás. Sí, Satanás es un homicida y es padre de toda mentira, pero no está hablando en este texto no está hablando de Satanás. Él está hablando de los pastores, de los fariseos que ilegítimamente entraron y se hicieron sumos sacerdotes y se hicieron sacerdotes y se hicieron maestros de la ley. Personas que no fueron puestas por Dios. Por eso es que no había en ellos un corazón pastoral. Estos no entraban, estos fariseos no entraban al rebaño con interés de ayudar a las ovejas. Estos entraban con interés de destruir las ovejas, de vivir de las ovejas y de poder aprovecharse de las ovejas. En el texto dice que yo soy la puerta, ¿verdad? Soy la puerta. Todo ministro del Señor tiene que entrar por la puerta. Porque dice que el portero dice que abre la puerta al que es dueño de las ovejas. Mas el ladrón y el salteador tiene que saltar por otro lado porque el portero no le abra la puerta.
Yo voy a leer un par de versículos. Yo no quiero que ustedes vayan, pero si quieren apúntenlo, porque no quiero tomar mucho tiempo. Okay. ¿Cómo hacerse ricos? Esa es una forma de que los fariseos entraban en ese tiempo a ser pastor de Israel. En Mateo 13:24 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estos, moría el esposo, ¿okay? Las viudas quedaban con la herencia. Ellos llegaban y obligaban a las viudas que pusieran todo, ¿okay? Toda la herencia al nombre de ellos para ellos poderlo administrar. Y ellos se lo robaron. Por eso dice el Señor Jesús, identifica aquí a los fariseos como ladrones y salteadores. Así los identifica Jesús, ladrones y salteadores. Tener fama y sentirse importante. Mateo 23, 6, 7 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, que los hombres le llamen rabí. Rabí. Esto era una forma por lo que ellos entraban. Ellos no tenían nada, algo que los llamara a apacentar las ovejas. Estos no tienen una intención de ayudar a nadie, de pastorear al pueblo, sino que se pastoreaban ellos mismos. Y esto no es en el tiempo de los fariseos. También, si venimos para este tiempo, también están los de la prosperidad, todos estos que te ofrecen sanidad sin ofrecerte a Jesús, te ofrecen prosperidad sin ofrecerte a Jesús. Hay muchas cosas que hacen esto de la prosperidad. Y viendo un comentario, decía este comentario: este es el versículo que aborrecen más los pastores de la prosperidad. Y yo quiero que sí me acompañen a Ezequiel 34, porque el Señor de ya de mucho tiempo ya él tenía una queja contra Ezequiel 34, contra estos pastores. ¿Lo tienen? Dice: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Está hablando a los fariseos, está hablando a los sacerdotes, está hablando a los sumos sacerdotes. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan, asimismo no apacientan los pastores las ovejas. Una pregunta: coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis la débil, ni la curaste, ni la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza, con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y el todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oír palabra de Jehová. Así dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra
los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no lo serán más por comida. Lo pasamos al 22, ahí mismo, 22. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y las apacentará a mi siervo David, y él las apacentará y les será por pastor. Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Regresamos a Juan. Usted mira aquí que dice que él iba a levantar un pastor, y ese pastor es David, dice ahí. Pero si usted recuerda, David ya había muerto muchos años atrás, porque Ezequiel está después de David. Pero David se representa como el buen pastor. Recuerda que David era un pastor que estaba en la majada cuando lo mandaron a llamar para ungirlo como rey. Él dejó las ovejas también cuando fue a dejarle queso, comida a los hermanos que estaban peleando donde estaba Goliat. Él dejó las ovejas cuidando con alguien. ¿Okay? Entonces el segundo punto es el contraste entre el pastor verdadero y el pastor falso en Juan 10:2. Hay un contraste, el pastor verdadero y el ladrón y el salteador. 10:3 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Este es el pastor de las ovejas. ¿Qué pasaba en el tiempo de las ovejas? Vamos a ir al contexto histórico. Es que había un redil, un corral de muros de piedra que solo tenía una puerta, y en esa puerta, muchos dicen que la puerta era el pastor, que el pastor dormía ahí en medio de la puerta para que nadie pudiera salir y entrar. Entonces ese muro que había alrededor era para que las ovejas, los lobos y los ladrones de ovejas no entraran. Alguien que va a robar no entra por la puerta, siempre va a entrar por una ventana y siempre va a entrar por el tejado, siempre va a asaltar por algún lugar. Entonces estos rediles, en el día los pastores, varios pastores tenían sus propias ovejas, iban, las pastoreaban, las llevaban a pastorear, las llevaban a agua, y en la noche las traían para este corral comunitario y dejaban sus ovejas ahí. Las ovejas estaban revueltas con diferentes ovejas, con diferentes rebaños. Pero ¿qué dice esto? Que el portero, el pastor llegaba en la mañana, el portero, que no sabemos quién es en la parábola porque no dice, muchos dicen que es el Espíritu Santo, conoce al pastor y sabe que el pastor tiene ovejas ahí y lo deja entrar. ¿Sabe cómo hace el pastor para identificar sus ovejas? Porque ahí hay ovejas de muchos pastores. Las llama por su nombre. Pedro, viene Pedro. Felipe, viene Felipe. Magdalena, y viene Magdalena. Oyen su voz. El pastor les hablaba y ellos escuchaban su voz y le seguían y la llevaba a los pastos. Ahora, el contraste
En el capítulo 5, dice, en el verso 5, dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Ahora, el extraño no va a entrar por la puerta porque el portero no lo va a dejar entrar, o el portero no le va a abrir la puerta. El extraño, el ladrón y salteador tiene que entrar ¿por dónde? Saltear, dice, tiene que entrar. Ahora, para llevarse una oveja, este ladrón y salteador tiene que golpearla. Golpearla, porque no lo sigue. Hay que golpearla, hay que maltratarla a esta oveja. Otra cosa que tiene que hacer es que tiene que trasquilarla ahí. Trasquilarla. Otra cosa que tiene que llevársela para matarla, para llevar su carne, tiene que matarla y llevar su carne. Nosotros no los creamos en lugares donde hay rediles de ovejas, pero yo sí me crié donde hay vacas. Y es un poco diferente, pero es lo mismo. En la aldea habían vacas y los potreros están lejos de la aldea. Y hay unos tipos que se llaman robavacas. Robavacas. Ellos nunca entran por la puerta, ellos se tiran directo, cerco por cerco, los cercos son de alambre y van rompiendo los cercos, y llegan donde está la vaca. Okay. A mí me tocó la experiencia de que le ayudé a un señor que le querían robar su novia. Novia es una vaca que todavía no ha parido, que está joven, se llama novia. La encontramos amarrada de las patas, amarrada de los cuernos, amarrada del cuello y golpeada, porque intentaron robársela y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque no eran el dueño de la vaca. ¿Y qué hicieron? La golpearon toda. Y muchas veces cuando no se pueden robar la vaca, lo que hacen es que ahí la destazan y se llevan la carne. Y llegamos con el Señor y le ayudamos al Señor. Y con el Señor, con el dueño, esta novia se dejó quitar los lazos y se dejó curar, ¿no?, por el dueño. Entonces está el contraste. El que entra al ministerio por intenciones que no son, o por no entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Si no es llamado por Jesús, él no tiene ninguna intención de edificar al pueblo. Nunca va a tener la intención de edificar al pueblo. Recuerdan que en Mateo 7, 21, Mateo 7, 21 dice, hay una negación de Jesús donde dice, a vosotros no los conozco, hacedores de maldad. Hay un grupo al final que llegan donde Jesús y dice, en tu nombre, esos eran hombres que estaban sirviendo la iglesia, estos eran ministros que estaban en la iglesia, y llegan y dice al Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. El Señor les dice, a vosotros no los conozco. La palabra me dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le sigue, pero a esto les dice, a vosotros no los conozco, hacedores de maldad. Y esto es lo que el Señor le está hablando. Las ovejas oyen al pastor, Él las llama por nombre y las siguen y Él va delante. Mire la diferencia. Que las ovejas tienen una relación con su pastor, que el pastor no necesita arriarlas, no necesita una vara, no necesita maltratarla. Lo que hace el pastor es que las llama por nombre y las ovejas que son obedientes van y lo siguen.
el pastor va adelante y ellas van siguiéndolo. Lo que no van a hacer es seguir al extraño, sino que van a huir. Entonces el contraste con el ladrón y salteador, como no lo conocen, no le obedecen, y como no lo obedecen, las maltratan. Usted ha visto a gente trabajando con animales. ¿Qué pasa cuando no le obedecen a los animales? Los maltratan. Esa es la naturaleza del hombre, maltratar. Aún cuando nuestros hijos no los hacen caso, cuando la mujer no los hace caso, maltratan. Pero esa no es la forma de que nos obedezcan. Mire, hermano, obedecer a la fuerza es mejor no obedecer. Obedecer a la fuerza es mejor no obedecer. En el 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Recuerden que el Señor está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas se entienden cuando Jesús les habla y les sigue. Aquí el Señor está diciendo que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. ¿Cuál es la razón por qué no entendieron? ¿Porque Jesús no era el pastor? No, porque ellas no eran ovejas de Jesús. ¿Okay? Ellas no eran ovejas de Jesús. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ellas no eran ovejas de Jesús. Entonces por eso es que ellos no entendían. Vamos al tercer punto. El ladrón y el salteador siempre va a alejar a las ovejas de la puerta. ¿Okay? El ladrón y el salteador siempre va a alejar a las ovejas de la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Mira, hermano, en este tiempo hay predicadores que te predican cómo ser buen padre, pero no te predican del evangelio. Tú te puedes ir al infierno siendo buen padre si no entras por la puerta. Enseñan cómo ser prósperos, cómo ser hombres de negocio. Tú puedes ser un hombre prosperado, teniendo dinero, hombre de negocio respetado, y irte para el infierno también. Siendo buen hijo, te puede decir para el infierno, siendo buen hijo. Porque la única forma de ser salvo es entrar por la puerta. Y lo que hacen estos es que no predican a Cristo, sino se predican a sí mismos. Ellos ellos hacen que las ovejas tengan la confianza en ellos, no en Jesús. En lo que ellos dicen, no en lo que dice la palabra de Dios. Todo predicador, su meta debe ser guiar a las ovejas a la puerta. Todo predicador, la meta tiene que ser guiar a las ovejas a la puerta, porque ahí es donde hallarán pasto. ¿Sí? Ahí es donde son fortalecidas. Y ahí es donde están seguras. Porque solo a través de Jesús hay salvación. Entonces el contraste es que la meta del salteador y del ladrón es alejar a las ovejas de la puerta. Estos te predican cómo ser sano sin ofrecerte a Cristo. Te predican como lo que ya te dije, pero no predican a Cristo. Hermano, solo en Cristo hay salvación. Hay un nombre dado a los hombres en que hay salvación, y es en Cristo Jesús. No existe nada donde pueda haber salvación. Mire lo que hacían los fariseos en este tiempo. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que recorrer mar y tierra para hacer
Un prosélito y a una vez hecho, lo hace 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Sabe qué es un prosélito? Uno que era pagano, se hacía prosélito, se hacía judío y le ponían un montón de reglas, las leyes, la ley y más los mandamientos de hombre. Y dice Jesús que no los salvaba, los hacían más, 2 veces más hijos que en el infierno. En Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Si no predicamos a Jesús, no hay salvación, hermano. Si no predicamos a Jesús, nosotros le estamos negando la salvación a las personas. Porque es Jesús el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros que ya fuimos encontrados somos los que tenemos que enseñarle la puerta a los que todavía no han sido salvos. ¿Cuál es la forma de entrar al reino de los cielos? Únicamente y exclusivamente por Jesucristo. No todos los caminos llevan a Roma, hermano. Bueno, a Roma tal vez pueden llevar todos los caminos, pero al cielo solo uno. Solo hay una puerta. Entonces la importancia de guiar a las personas al evangelio, a la puerta a Jesús. En Juan 10:10 dice el contraste entre el ladrón y el buen pastor. La meta del ladrón es matar las ovejas con su mala doctrina. Mire que aquí, yo sé que estos son siervos de Satanás, como dice Pablo, pero la meta que Jesús dice que ellos tienen es robar, matar y destruir. Esa es la meta que ellos tienen, acabar con el rebaño, destrozar al rebaño, aprovecharse del rebaño. Por eso miramos nosotros a estos televangelistas con mansiones, aviones y todo. ¿De dónde ha salido ese dinero, hermano? De las ovejas. La meta del buen pastor es dar vida. Este le da el buen alimento que fortalece el vigor del rebaño. Esta es la clase del buen pastor. Él dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Miremos aquí que el pastor muere para que sus ovejas vivan. Pero el ladrón, el asalariado, el que vino a hurtar, matar y destruir, entrega las ovejas para él vivir. Porque él dice que deja las ovejas, el asalariado deja las ovejas y huye. Entonces viene el lobo y el lobo, ¿qué dice? Las devora y las dispersa. ¿Okay? Eso, Jesús vino para dar vida. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida. Hermano, pero ¿cómo para darnos vida? ¿Acaso nosotros estábamos muertos? Sí. Amigo que estás aquí, si tú no has entrado por esa puerta, tú estás muerto. Yo sé que si eres joven, tú te crees con un vigor de vida, pero espiritualmente estás muerto en tus delitos y pecados, porque en Efesios dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Así que si tú no has entrado por la puerta, tú eres un cadáver andante. Así de serio es la palabra.
todos estuvimos muertos. Pero un día el pastor, el buen pastor, habló y dijo: mi nombre es Leo. Y yo oí su voz, resucité, porque Él es la resurrección, y lo seguí. Y así mismo hizo con aquellos que han aceptado al Señor Jesús. Oímos su voz. Voy rápido porque se me fue el tiempo. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor la vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A esto no le importa nada, porque Él no está ahí por amor a las ovejas, ni por amor al dueño de las ovejas, sino por la lana. ¿Qué dan las ovejas, hermano? Lana. Otro contraste entre buen pastor. Ok, esto yo dije que muere. Entonces, ¿cómo debería de ser un pastor fiel? Un pastor fiel de una iglesia, como su pastor, mostrar las mismas características del buen pastor, ¿sí o no? Mostrar las mismas características del buen pastor, el sacrificio de su vida por las ovejas. Okay. No porque su vida tiene que morir y derramar la sangre para que la oveja sea salva. No, eso ya lo hizo Jesús ya. Pero el sacrificio de entregar la vida por las ovejas tiene que ser no igual a Jesús, porque eso sería imposible, pero sí, sinceramente, será conocido dice, y conocerá las ovejas y será conocido por ellas. Será un pastor y no un asalariado a quien no le importan las ovejas. Él puede esperar y mostrar estas características a la misma medida que Jesús, no a la misma medida que Jesús, pero debería reflejar en su corazón esta meta. Y vamos a Juan 10, 13, 14. Aquí habla Jesús, que tiene una relación con sus ovejas y Él conoce quién es las ovejas. Bueno, las ovejas conocen su pastor, o sea, a Jesús. Hasta aquí Jesús ha estado hablando de las ovejas de Israel, no de todo Israel, sino del remanente que va a ser salvo por gracia. Porque ahí en Israel, donde están los fariseos, Jesús hace una división. Vosotros son mis ovejas, yo doy la vida por mis ovejas. Ustedes no me escuchan porque ustedes no son mis ovejas. ¿Vio? Que hay una diferencia, hay una división no por ser Israel, todos son israelitas, dice el Señor allá adelante. Pablo. Hoy el 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conozco. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Está hablando de nosotros, de los gentiles, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, chilenos, cubanos, de todos está hablando. Okay. Está hablando de toda nación. Él tiene un rebaño que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, dice Efesios 2. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los bendijo con toda bendición en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Y según los escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Estas ovejas, Dios a través de la historia, Dios está llamando a estas ovejas. Él habla a través del Evangelio, a través de los siervos que hablan el Evangelio, y las ovejas que están muertas escuchan su voz y son traídas al rebaño y tiene un solo rebaño.
Dios no tiene dos rediles, hermano. Dice él, tengo otro rebaño, no otro redil. El Señor tiene un solo redil. Un solo redil. Dice, oirán mi voz. ¿Cómo es que nosotros oímos la voz de Dios? A través del Evangelio. A través del Evangelio nosotros hemos oído la voz de... Entonces Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aquí en el 21, estas palabras son de demonio, decía uno. Y otros decían, no, ¿acaso alguien puede sanar a un ciego? Porque estas son las obras que él hacía. Y había una división entre ellos. Las ovejas decía, este viene de parte de Dios. Las no ovejas decían, demonio tiene. Porque no conocen al pastor. En Juan 22:30, ahí se termina la conversación. Otro día, Jesús se junta otra vez con ellos en el templo y empieza otra vez la misma conversación. La misma conversación. Voy rápido aquí porque sí, ya me fue el tiempo. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Jesús andaba en el templo, Juan 10:22, en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre las dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Ustedes han visto una diferencia en el mundo, que unos responden y otros no responden. ¿Qué está pasando ahí? Porque solo las ovejas del Señor que están muertas oyen y aceptan el llamado del Señor. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen ellos? Porque no son ovejas del Señor. Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Eterna. ¿Saben qué es eterna, hermano? Nunca se acaba. Y no perecerán jamás. ¿Sabe qué jamás? ¿Recuerdan cuando él le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera? ¿Quién salió fuera?